¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? En esta oportunidad vamos a hablar sobre elementos que podemos usar para tener un mejor sustrato para nuestras plantas, en especial el tipo de plantas ornamentales, tropicales, por así decirlo también. Lo que voy a comenzar a decirles es, por ejemplo, yo no uso tierra preparada en ninguna de mis sustratos. En lo personal, no me parece que sea una buena opción porque la tierra preparada, cuando tú la riegas, tiende a convertirse como en una especie de lodo, una cosa fangosa se hace. Y al hacerse de esa manera, lo que va a hacer, por lo que he visto que ha pasado en otras oportunidades, es que esto se va a comenzar a pelmazar y va a comenzar a aplastar las raíces de nuestras plantas. Y cuando pasa eso es cuando tenemos daños, por ejemplo, se nos secan las hojas, se ponen amarillas quizás, se pudren las raíces con mayor facilidad, incluso al estar atrapadas en algo fangoso que no se pueda secar por mucho tiempo, sobre todo en el clima que tenemos acá en Lima en invierno. Y al aplastarse y apelmazarse la tierra preparada, tampoco va a dejar espacios libres para que nuestra planta, las raíces de nuestra planta, puedan respirar, por así decirlo, porque necesitan que llegue oxígeno también hacia las raíces. Entonces, en lo personal, yo sinceramente no les recomendaría usar tierra preparada en sus plantas de macetas por esos motivos. Si es que llegasen a usar tierra preparada, eso sí, les recomendaría que usen perlita. Bastante perlita. Un ratio más o menos de una parte de tierra preparada, una parte de perlita. Si pueden usar eso hasta que puedan encontrar otros componentes como los que vamos a ver más adelante, sería como que una salida del momento. Pero sí, en lo personal, yo no les recomendaría usar tierra preparada, pero bueno, esa es mi opinión. Si gustan pueden seguirla, al menos yo no uso eso con mis plantas y todo me ha ido bien hasta el momento. Y las veces en las que sí he usado tierra preparada, como cuando comencé a tener plantas, me di cuenta que eso era uno de los problemas que más tenía, que se apelmazaba todo en las raíces y no dejaba que estas se desarrollen como deberían ser y ya, eso. Ahora sí, vamos a hablar sobre tres ingredientes principales que yo siempre uso en mis sustratos y que quiero compartir con ustedes porque les va a servir muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Si no uso tierra preparada, ¿qué uso? Tienes una alternativa que se llama turba. La turba rubia o turba negra puede ser, es una buena alternativa que también se usa para los cultivos en macetas. Pero en lo personal yo no lo veo tan bueno desde el punto de vista ecológico, ya que la turba se saca de tuberas que han demorado muchos años en poder tener este tipo de material. También se halla en los pantanos, por ejemplo. Y al sacarlo estamos sacando un pedazo, una parte de un ecosistema pequeñito que puede existir ahí y estamos como depredando esas zonas. Adicional a eso, también la turba, si bien es muy buena para retener humedad, se llega a secar y para volver a hidratarla toma un poco de trabajo. Por ejemplo, si tienes una maceta y notaste que estaba con turba y notaste que se secó, lo que vas a tener que hacer para regarla va a ser ponerla en inmersión para que la turba pueda chupar todo y se pueda volver a rehidratar. Entonces, ese es un problema muy aparte del ecológico que yo le veo a la turba. Entonces, lo que yo uso y lo que me parece hasta el momento lo mejor que he encontrado es la fibra de coco. Esto que tenemos aquí adelante, esta es la fibra de coco. Es bastante ligerita, como pueden ver, súper ligera, se siente incluso un poco húmeda. Esa de acá, me encanta meter los dedos ahí. La fibra de coco es un producto altamente ecológico y es renovable también. Se extrae de los pelitos de los cocos, se procesan estas cáscaras de coco y de ahí tenemos lo que sería la fibra de coco. Es un producto renovable porque se puede volver a sembrar, se puede volver a cosechar, no necesitas derrumbar siquiera el árbol, o sea, sacan los cocos y ya. Se produce así, es altamente ecológico, no estás depredando nada como en el caso de la turba, la extracción de turba, y retiene muchísimo mejor el agua. Retiene mucho mejor el agua, se expande y también tiene un pH que es un pH tipo neutro. Entonces es ideal para cualquier tipo de plantas, ya sea plantas de huerto,
plantas ornamentales, para todo tipo de plantas puede servirte. Incluso también puede servir como base para hacer sustrato de suculentas. Me parece uno de los mejores, es el que yo uso para todas mis plantas, es la fibra de coco, que es esta de acá. Así que si pueden llegar a conseguir fibra de coco para hacer sus trasplantes, es lo que les recomiendo como número uno. Adicional a la fibra de coco, también tenemos la perlita. Perlita es esta de acá, es una piedra de origen volcánico que ha sido procesada. Es súper ligera, tiene tipo el mismo peso que tendría el Tecnopor, e incluso pesa mucho menos que un Tecnopor, que unas bolitas de Tecnopor diminutas. No pesa nada. ¿Para qué nos sirve la perlita? La perlita sirve para crear espacios dentro de nuestra maceta, para lograr que no se apelmace. Por eso les decía que si usaban tierra preparada, pongan el mismo ratio de perlita, porque la perlita va a lograr que no se apelmace, ya sea el coco, la tierra, lo que sea que podamos poner en nuestras macetas. Va a crear espacios pequeñitos dentro de este sustrato que va a permitir el paso del agua, va a permitir que llegue mejor el agua a las raíces, que llegue mejor el aire a las raíces y va a lograr que drene mejor el agua de nuestra maceta hacia afuera también. Entonces la perlita es una de las mejores cosas que pueden existir. Puedes usarla en cualquier tipo de plantas, suculentas, ornamentales, de huerto. Va a ser como que tu amigo número uno para cualquier tipo de trasplante que desees hacer. Entonces ten en cuenta el uso de la perlita, siempre. Y en tercer lugar, otro de los componentes que nunca deberían faltar en tu sustrato, al menos en la mayoría de los casos, como en el caso de plantas ornamentales, plantas grandes con buenas raíces, es la corteza de pino, que es esta de aquí. La corteza de pino, al ser más grande que la perlita, va a crear incluso mayor espacio para el pase de agua y pase de aire hacia tus raíces. También, al ser mayor, va a lograr que la tierra o el sustrato que hayas escogido no se apelmace. Entonces, al no apelmazarse va a crear mayor espacio. Y al ser un poco más pesada que la perlita, incluso, va a generar que tu planta trabaje más en producir buenas y fuertes raíces para poder estar ahí adentro y poder estar con todos estos elementos. Entonces te recomiendo bastante el pino con plantas que sepas que tengan buena raíz, porque de esa manera van a reforzar la fuerza que puedan tener en la raíz para sujetarse a su sustrato, para sujetarse a la tierra, para alimentarse y ese tipo de cosas. Entonces te recomiendo mucho el pino, el coco y la perlita. Otra de las cosas que también te puede servir la corteza de pino es como un elemento decorativo. También lo puedes colocar, como lo he puesto acá en mis dos plantitas, lo puedes colocar como topping, como base superior de tu sustrato en la maceta, porque esto también va a ayudar a que cuando hagas tu riego, el agua no evapore tan rápidamente de la tierra. Te va a quedar un poco más almacenada ahí. También va a hacer que no crezcan malas hierbas, por así decirlo, aunque no existen las malas hierbas, son plantitas silvestres que salen, pero si no las deseas, puedes colocar esto encima como topping y eso va a ayudar a que no estén saliendo nuevas plantitas por ahí que no desees tener en tu plantita. Sirve como un elemento decorativo también, a la par que te ayuda a que las raíces se mantengan abrigadas, que el agua no se evapore con rapidez y también ayuda a disuadir que las mosquitas del sustrato pongan sus huevos en tu maceta. Porque si bien dejan muy poquitos espacios de tierra al aire, o si gustas puedes repletarlo completamente, llenarlo de la última parte, claro, ¿no? De pino, va a ser un poco difícil para las mosquitas llegar a entrar a la tierra y poner sus huevitos ahí. Así que si quieres disuadir un poco, estás luchando contra estos tipos de mosquitas del sustrato, que son esas mosquitas negras súper diminutas, esta es una buena opción para que puedas usar así y se ve bonito también. No digamos que no. Adicional a esto, estos son los tres elementos que les recomiendo usar siempre en sus sustratos. Obviamente a estos hay que colocarles nutrientes como por ejemplo humus de lombriz,
Si deseas usar compost también. En lo personal te diría que si usas humus ya no uses compost, si usas compost ya no uses humus, porque a veces le vas a crear como que demasiado de trabajo o demasiado nutrientes, carga de nutrientes que podría llegar a quemar incluso tu planta. Entonces te recomiendo que a esta mezcla que uses ya con fibra de coco o turba, le añadas siempre perlita y si puedes también le añadas un poco de pino en la mezcla. No olvides nunca colocar humus. Si colocas humus no vas a necesitar fertilizar tu planta en mucho tiempo. Yo, por ejemplo, mis plantas no las fertilizo, o al menos no lo hago con tanta frecuencia. Por ejemplo, si hago un cambio de sustrato o es de una planta nueva y le he cambiado el sustrato por completo, me cercioro de añadirle humus y con eso yo necesito fertilizar por un periodo de 6 meses por lo menos. Y yo hago un cambio de sustrato total de mis plantas una vez al año. Entonces, prefiero hacer un cambio completo de tierra una vez al año, ponerle tierra nueva con nuevos nutrientes, con humus que no ha perdido sus nutrientes en ese paso de tiempo, a fertilizar una tierra o un sustrato que ha estado ahí más de un año, que puede haber formado quizás honguitos, quizás no, o que de por sí todos los sustratos que usas con el tiempo van a perder sus componentes saludables. Entonces, en mi personalmente, yo no fertilizo un par de veces en verano, al inicio del verano, una vez en el mes en enero, una vez al mes en febrero y antes de ello, cuando es primavera más o menos, en diciembre, en noviembre, diciembre, es donde yo hago el cambio de sustrato a mis plantas si es que ya han estado un año más o menos en tierra, o sea, en sustrato. Entonces, en lo particular, es eso. Si tienes humus, si consigues tierra de diatomeas, es otro plus. La tierra de diatomeas es algas fosilizadas que se han convertido en una especie de polvito, están procesadas de esa manera y también aportan nutrientes en muy bajo grado, pero aportan nutrientes a tu planta y también te sirven como una especie de pelea dentro de tu sustrato contra otros bichos que puedan venir y querer poner sus huevitos ahí, por ejemplo. Entonces, esas son las 3 cosas que te recomiendo. Si quieres, puedes encontrarlas en Matera. En Matera estamos vendiendo lo que es coco, perlita, pino. Nos puedes encontrar ahí, así como los sustratos completos para plantas tropicales y plantas de huerto. Gracias.